En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, junto con todo el grupo de doctrinas equivocadas que se han introducido en la Iglesia, hay una más que analizaremos hoy con el mejor detalle: la falsa doctrina de las mal llamadas maldiciones generacionales. Una doctrina que enseña que el mal de alguien o el pecado de alguien se transmite de generación en generación, y para cortar esa maldición a través de las familias es necesario hacer una liberación por medio de ayunos, oraciones y liberaciones. Y como la humanidad es bastante pecadora, por no decir totalmente pecadora, sería fácil de suponer que muy pocas personas hayan nacido sin alguna maldición a cuestas, por lo tanto negocio redondo. Dicen los falsos pastores: cuando usted contempla su historia familiar y existe un hilo común de circunstancias negativas que van de generación en generación, es que usted tiene una maldición generacional. Es como que la iniquidad de los padres pasa de una generación a la siguiente. Y añaden: usted puede ser libre y en lugar de maldiciones puede tener bendiciones. Así dice y así he visto un pastor falso que predica esta doctrina falsa. Esto es básicamente lo que ellos dicen. Hay miles de pastores falsos que pregonan y diseminan esta herejía que explicaremos detenidamente en este mensaje. Usted puede entrar en cualquier página de estas sectas evangélicas y ver la contundencia con que argumentan esta mentira que ata aún más a las personas. Pero no las ata en maldiciones, sino que las ata en el error de la mente, lo cual es aún peor. Ellos dicen, por ejemplo, que si alguien está en la cárcel, es porque en el 90% de los casos sus padres han estado también en prisión. Y eso seguirá sucediendo en los hijos de los presos. Pero nosotros creemos que eso tiene una explicación diferente, objetiva y racional, que no es una maldición generacional, como si fuera la garra de un monstruo invisible que tiene atrapada a toda la familia. No. No es que exista una maldición, como si estuviéramos hablando de un poder maléfico que los tiene atados como marionetas. No, no, no y no. Nada de eso. El hombre es libre y responsable de sus actos. No existe tal poder maléfico generacional que se transmite de padres a hijos por generaciones. La misma Biblia dice todo lo contrario, como veremos un poco más adelante. Ni siquiera los endemoniados transmiten los demonios a sus hijos por contacto o por nacimiento, o sea, por el ADN. Mucho menos el invento y negocio de las maldiciones generacionales. Sí, ha oído bien, estimado oyente. La mentira de las maldiciones generacionales es un negocio redondo. Primero, a las personas que están en esas iglesias falsas les inducen a creer esa mentira de las maldiciones generacionales. Segundo, les piden el diezmo en esas iglesias. Y si dan el diezmo, entonces sí los atienden y les hacen una supuesta liberación que se acerca más bien a la hechicería mundana. Una liberación que, por cierto, no es liberación de nada, ni tampoco es bíblica. Porque para corroborar que ha sido supuestamente liberado, deberían pasar muchos años antes de que llegue la siguiente generación de hijos, para entonces comprobar que no se sigue reproduciendo el mal. Pero, entre tanto llega la siguiente generación, durante todos esos años ya le habrán sacado mucho dinero a los falsos pastores, haciéndole creer que ha sido liberado. Y la gente, en agradecimiento, seguirá pagando el diezmo. Por lo tanto, negocio redondo. Afortunadamente en la red, tanto en Google como en YouTube y en blogs diseminados por todo Internet, hay mucha gente en contra de esta falacia. Nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena a condenar esta esclavitud inventada por algunos grupos evangélicos ignorantes, herejes y ladrones. Analizaremos el texto polémico de los herejes y luego refutaremos el tema dando evidencia bíblica de esa manipulación. Veamos el texto que se manipula y magnifica ignorando los otros textos bíblicos. Cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios dice: Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aunque el idioma hebreo tiene varias palabras para maldición, estos textos no mencionan ninguna de ellas. Aquí no se habla de maldiciones generacionales. El texto no lo dice. Es un añadido forzado y manipulado para iniciar el negocio. Podemos entonces concluir diciendo que Dios visitará las maldades de los padres sobre las descendientes debido a que los padres han fallado a ser fieles a su pacto. Es decir,
El texto está hablando de las consecuencias nefastas de los padres que repercuten en los hijos. Pero no que Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres. Eso no lo dice el texto. La maldad tiene consecuencias morales, estimado oyente, y también consecuencias sociales sobre la familia y la sociedad, y en esas consecuencias Dios está visitando a su pueblo. Está diciendo que las consecuencias de los pecados de un hombre pueden repercutir en generaciones posteriores. El verso no habla de castigo. Dios estaba diciéndoles a los israelitas que sus hijos sentirían el impacto, o sea, las consecuencias de los pecados de la generación de sus padres, como una consecuencia natural de esta desobediencia, o sea, de su aborrecimiento a Dios. Así dice el texto. Estimado oyente, el pecado de uno afecta a otros. Esa es la enseñanza de Éxodo capítulo 20, versículo 5. Los hijos que crecían en tal ambiente de pecado de idolatría, ese es el contexto, practicarían de igual modo la idolatría, cayendo en el patrón de desobediencia de sus padres. Y el efecto pecador de una generación desobediente plantaba la maldad tan profundamente en la sociedad que tomaba varias generaciones para quitarla. Eso es lo que dice el texto. A la vez que hemos dicho esto, vemos también en los otros versículos de la Biblia sobre este tema que Dios no castiga a los padres en los hijos. Entonces, ¿cómo se conjuga Éxodo capítulo 20 versículo 5 con el resto de los pasajes que expondremos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18? Pues sencillo. En Éxodo capítulo 20 versículo 5, el contexto es específico para Israel. Habla de las consecuencias del pecado de una generación en otra, mientras que en Ezequiel capítulo 18 habla del principio universal de Dios, el cual es no castigar a unos por otros, en este caso los padres en los hijos, sino que cada uno recibirá lo que ha hecho, no lo que ha hecho otro. Si no, sería una injusticia y no correspondería con el carácter de Dios. Resumiendo, queda bien claro que Éxodo capítulo 20 versículo 5 habla de las consecuencias de cuando uno peca, y Ezequiel capítulo 18 versículo 19 en adelante habla de que cada uno recibirá el castigo por lo que haga. Por lo tanto, todo el tema armoniza preciosamente. A propósito de esto, diremos también que cuando en la Biblia parece haber dos ideas opuestas, se soluciona el tema rápidamente aplicando las sencillas reglas de la hermenéutica. Una de ellas es la ley del contexto. Y la otra importante ley, es la ley a fortiori, es decir, la ley universal que dice que cuando hay dos textos aparentemente contradictorios o hay algún texto poco claro, se debe dar más importancia y prioridad al que está más ampliamente explicado o mejor explicado en otro lugar. Por lo tanto, en este caso veremos algo así, veremos otros textos más abundantes, más claros, más amplios, más detallados y más cantidad de versículos que todos armonizan para el mismo tema. Pero los manipuladores de este tema usan solo un determinado versículo, solo uno, ante lo cual nosotros antepondremos más abundantemente un capítulo y otros pasajes con clara oposición a su doctrina. A la vez que daremos sencillos argumentos que derribarán esta mentira y este negocio. Empecemos nuestra serie de argumentos donde se iniciaron todos los problemas del hombre, en Génesis. Punto número 1. Si las cosas fueran como dicen los falsos pastores que defienden la doctrina de las maldiciones generacionales, les preguntamos, si existen tales maldiciones, primero, ¿por qué a Adán y Eva les cayó la maldición del pecado si no tenían padres que les fuera transmitido generacionalmente? Ahí no hay ninguna herencia generacional. Segunda pregunta, ¿por qué en su hijo Abel no se continuó la maldición de la desobediencia de sus padres? Y tercera pregunta, ¿por qué Set tampoco recibió la herencia de sus padres, sino que fue el elegido para la línea mesiánica? Es decir, recibió toda una bendición, no maldiciones. Sencillamente porque el tema de las maldiciones generacionales no existen y fueron inventadas, como ya hemos dicho, como un negocio, y es una respuesta falsa al problema de la maldad del hombre. El problema de la continuidad del mal no es por causa de un maleficio invisible llamado maldiciones generacionales que se transmite de padres a hijos, no, eso es falso.
El hombre es libre y recibe lo que siembra por lo que hace libremente. En el caso de Caín y Abel, y luego Set, vemos claramente que el tema está en la libertad humana, no en un maleficio llamado maldiciones generacionales recibido de sus padres. Tal cosa no existe en el texto de Génesis, ni se nombra. Pensemos esto: Caín, Abel y Set, los tres son hijos de Adán y Eva. Entonces, ¿por qué en dos de ellos no hay maldición? Y el tercero, Caín, hace lo malo libremente. Porque la clave está en la libertad, donde Caín decidió libremente desobedecer a Dios, a pesar de que sabía lo que tenía que hacer. Y Abel y Set decidieron obedecer a Dios independientemente de sus padres. Si Abel y Set no recibieron ninguna maldición y por el contrario Caín hace lo malo libremente, vemos entonces que la clave está en la libertad humana, no en un maleficio inventado llamado maldición generacional impuesto sobre el hombre. Repito, si Abel y Set no recibieron ninguna maldición y por el contrario Caín hace lo malo libremente, vemos entonces que la clave está en la libertad humana, no en el maleficio llamado maldición generacional impuesto sobre el hombre. Los tres tenían los mismos padres desobedientes. Dos hijos obedecen y uno desobedece libremente. La clave está, entonces, en la libertad humana, no en un maleficio inventado llamado maldición generacional. Punto segundo. Si varios hombres hacen lo mismo, recibirán el mismo resultado, sean o no sean familia, porque el resultado no es hereditario, sino que el resultado es por causa de algo libremente hecho. A mismos actos, mismas consecuencias, sean o no sean familia. Incluso varias personas no relacionadas familiarmente, por ejemplo, varios vecinos, si siembran el mismo pecado o el mismo delito, todos tendrán el mismo resultado. La justicia civil vendrá sobre ellos, aunque no haya entre ellos ningún lazo generacional ni familiar. Eso demuestra claramente la falacia de esta doctrina errada. Si en una pandilla, por ejemplo, o si en una zona de la ciudad, varias personas hacen algo delictivo, sufrirán las consecuencias todos, y no por ello son familia. Porque lo que no entienden estos herejes de las maldiciones generacionales es que si alguien siembra algo, eso mismo cosechará sin tener nada que ver el lazo familiar. Aquí lo que impera es la ley universal de causa y efecto, puesta en acción por medio de la libertad humana, no el invento de las maldiciones generacionales. La ley de causa y efecto, o de siembra y cosecha, es totalmente independiente del lazo familiar y está causada por la libertad humana. ¿Qué queremos decir con este enunciado? Pues que si un padre es ladrón, lo hace libremente y conscientemente, entonces tendrá como consecuencia la justicia sobre él. Si el hijo, rompiendo su conciencia y su razonamiento, hace libremente y exactamente lo mismo que hace su padre, recibirá también la justicia civil. Pero eso no es una maldición, sino una decisión individual libre del hijo que coincide con la de su padre. Misma causa, mismo resultado. Pero haber pecado el hijo igual que el padre no es una herencia generacional. Pero el hijo puede razonar y escuchar la voz de su conciencia que le dice: no hagas lo mismo que tu padre. Todo hijo que reflexione y no repita los actos de su padre, y de hecho los hay, con esa decisión habrá destrozado la doctrina hereje de las maldiciones generacionales, y de hecho veremos varios casos en la Biblia donde generación tras generación se rompe este hilo. Es decir, padres que hacen lo bueno y sus hijos deciden hacer lo malo, y padres que hacen lo malo y sus hijos deciden hacer lo bueno. Por lo tanto, no es una ley, como dicen los de las maldiciones generacionales. Con lo cual, la ley inventada de las maldiciones generacionales no se cumple siempre porque no es bíblica, ni constante, sino que es falsa. Una ley siempre se cumple, pero al analizar la doctrina vemos en la vida real que no siempre se cumple, sino que, como ya hemos dicho, es un negocio. Punto número 3. Hay una ley universal que es la de causa y efecto, y esa ley funciona independientemente de si alguien es familia o no. No tiene nada que ver con lo familiar o generacional. No está relacionado con la sangre ni la familia.
Así lo vemos en la Biblia, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, desde el versículo 19 y 20 en adelante. Dice la Escritura, dice Dios, ustedes preguntarán, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Pues porque el hijo era justo y recto, pues obedeció libremente mis decretos y los puso en práctica. Por eso tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo, ya que al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con su maldad. Así dice el texto. Y en Deuteronomio capítulo 24, versículo 16 se refuerza esta idea. Dice el texto, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su pecado. Contundente e irrefutable. Punto número 4. En el mismo capítulo 18 de Ezequiel tenemos un caso clarísimo de 3 generaciones, una tras otra, donde no se produce la continuidad de los actos de padres a hijos, ni en versión maldiciones, ni en versión bendiciones. Precisamente este es otro punto que deberíamos preguntarle a estos pseudopastores, y es que si supuestamente hay maldiciones generacionales, también debería haber las bendiciones generacionales. Es pura lógica. Pero de eso no se habla en esas iglesias, ni se ve tampoco en la Biblia. Lo que se ve en la Biblia es libertad individual, no herencia generacional. Veamos en la Biblia estos 3 casos consecutivos uno tras otro. Un abuelo, luego su hijo y en tercer lugar el nieto. Veremos en este capítulo un claro ejemplo de que no existen las maldiciones generacionales en la Biblia. Ezequiel capítulo 18 le da por las narices a los falsos pastores de las maldiciones generacionales, donde en ese capítulo no encontramos esa continuidad ni en versión maldiciones de padres a hijos, ni en versión de bendiciones de padres a hijos, sino que cada uno libremente hace lo que decide, y entonces Dios rechaza o aprueba a la persona sin tener en cuenta su historial familiar. Todo el capítulo 18 de Ezequiel es un derribo de esta doctrina falsa. Le animo, estimado oyente, a que usted detenidamente lea el capítulo 18 de Ezequiel y ahí vea que entre el versículo 5 y el versículo 9 hay un hombre que hace todo lo justo delante de Dios. Practica el derecho, no participa de la idolatría, no deshonra a la mujer de su prójimo, no oprime a las personas, no roba, da de comer y viste al pobre, presta sin interés, no hace daño a nadie, no hace acepción de personas en los juicios, obedece al Señor y cumple sus mandamientos. Así dice todo el texto. A este hombre Dios lo declara justo según vemos en el verso 9. Pero este buen hombre resulta que tiene un hijo, tal como vemos en el verso 10, y este hijo, aun viendo las obras justas de su padre, decide libremente no seguir su ejemplo, sino que decide ser ladrón, derramar sangre inocente, practicar la idolatría, deshonrar a la mujer del prójimo, oprime a los pobres, no devuelve lo que pide prestado, le reza a los dioses, hace cosas perversas y presta dinero con intereses desproporcionados. A este hombre Dios le declara que debe morir, como dice el verso 13. Pero resulta que, para bofetada de los defensores de las maldiciones generacionales, este hombre perverso tiene un hijo que, contrariamente, en lugar de heredar las maldiciones de su padre, vemos en los versos 14 al 18 que es un hijo modelo, que no hereda nada del padre, sino que por el contrario vive una vida piadosa y en el temor de Dios. Una vida íntegra, diciendo tácitamente el verso 17, en boca de Dios, que este hijo ejemplar y temeroso no morirá por causa de las maldiciones de su padre. Dice el verso 17, este hombre no morirá por la maldad de su padre, sino que por el contrario, ciertamente seguirá viviendo. Esto es lo que dice la palabra de Dios, y es irrefutable. Con lo cual, estimado oyente, queda una vez más, con este argumento, refutada la falsa doctrina de la herencia generacional, ni en el sentido de heredar las bendiciones, ni tampoco en el de heredar las maldiciones.
Cada hombre recibe lo que merece por haber hecho libremente, dice el estudio inferencial de este capítulo 18, lo que merecía. Punto quinto. El quinto argumento que usaremos para derribar esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales es el caso de los reyes de Israel, donde vemos constantemente que reyes buenos tuvieron hijos malos y reyes malos tuvieron como descendencia hijos buenos. Veamos solo algunos casos. Caso número 1. En el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 3, vemos al rey Abías haciendo lo malo ante Dios. Dice el versículo: Abías cometió todos los pecados que pudo. En el verso 9 al 11 vemos cómo su hijo Asa, por el contrario, dice el texto, hizo lo que agrada al Señor. El caso segundo lo vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 34. Y vemos lo que dice allí: Jotán, que era rey de Israel, hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, su hijo no siguió el modelo de su padre, porque en el segundo libro de los Reyes, capítulo 16, versículo 2, dice de su hijo Acaz lo siguiente: Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Con lo cual, vemos una vez más otro ejemplo que derriba la teoría de las maldiciones generacionales. Caso tercero. El último y tercer caso de los muchísimos que usted puede ver, estimado oyente, en las genealogías de los reyes de Israel, lo tenemos en el caso del ejemplar rey Ezequías, y luego su perverso hijo Manasés, el peor y más extenso rey malo de Israel, que no siguió el ejemplo de su buen padre ni heredó lo bueno de él. El segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 2, dice de Manasés, hijo de Ezequías: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Para más información y confirmación abundante de lo que aquí ejemplarizamos, lea por favor, estimado oyente, los libros de Reyes o los libros de Crónicas en el Antiguo Testamento y podrá ver más casos y confirmar lo que le estoy diciendo. Punto sexto. El sexto y contundente argumento que derriba y aplasta esta mentira que corre como el agua entre las iglesias evangélicas cristianas es el caso de profetas tales como Samuel y David, los cuales, a pesar de ser profetas fieles, tuvieron hijos malos. En 1 Samuel capítulo 8 vemos, versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. El segundo ejemplo de este punto que estamos argumentando es el del propio David, que vivió este tema con sus dos hijos, Amón, el cual practicó el incesto, y Absalón, el cual incluso hasta quiso matar a su padre David. Todo esto lo podemos ver detalladamente en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 13 en adelante. Y con este otro punto que hemos visto se evidencia una vez más que ni en los profetas buenos se transmiten las bendiciones generacionales. Punto séptimo. Nuestro penúltimo argumento está en las palabras del mismo Jesús en Juan capítulo 9, donde los discípulos le preguntaban precisamente sobre este tema generacional, y el texto dice, Juan capítulo 9, versículo 2, le preguntaron sus discípulos, diciendo: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice contundentemente, lo mismo que nosotros le diríamos a los pastores errados que promueven esta falsa doctrina. Respondió Jesús diciendo: no es que haya pecado éste ni sus padres, sino que esto ha sucedido para que Dios pueda manifestar sus obras en él. Es decir, en este capítulo de Juan capítulo 9 vemos que la maldición de una persona no es por causa de sus padres. Por lo tanto, una vez más, el tema de las maldiciones generacionales está derribado. Punto 8.
Nuestro último argumento está en la propia genealogía de Jesús, donde vemos que en sus antepasados había habido personas de vida pecaminosa y sin embargo a sus padres Dios los consideró justos delante de él, no cargando sobre ellos ninguna maldición de sus antepasados, sino por el contrario, los bendijo como los padres adoptivos del Señor Jesús. Por lo tanto, con todos estos argumentos queda totalmente derribada suficientemente la errada doctrina de las maldiciones generacionales. Pero, antes de terminar, debemos decirle a los defensores de esta doctrina errada y a los oyentes de este mensaje que el mayor problema de un hombre no son las supuestas maldiciones generacionales que pueda recibir aquí en la tierra, sino que la mayor maldición que todo hombre de la cual debería librarse, es de la maldición eterna de la condenación. Y de esa maldición uno se libra solo por medio del verdadero Evangelio, el cual nos dice que la maldición del infierno, correspondiente al hombre por sus pecados, cayó sobre el Hijo de Dios en la cruz, cuando el Padre descargó su ira sobre su Hijo para hacer maldición por tus pecados, estimado oyente, tal como dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde dice el texto que Cristo fue hecho maldición por el hombre, haciéndose él maldición, bajo la justicia y la ira de Dios. Pues cuando el Padre en complicidad con el Espíritu Santo rechazan y matan al Hijo de Dios en la cruz, ahí le cae al Señor Jesús la maldición eterna que le debe caer a todos los rebeldes pecadores, incluidos los que creen esta falsa doctrina de las maldiciones generacionales. Porque los que creen en esta falsa doctrina, a ellos sí les caerá la maldición eterna. Para ser librados de la maldición del infierno eterno, solo se consigue por medio del Evangelio verdadero, no por medio de los falsos evangelios del día de hoy. Hasta aquí, básicamente, con el tema de las maldiciones generacionales. Cualquier consulta, pregunta o comentarios, escríbenos. Para más detalles del verdadero Evangelio, donde narramos la forma de ser librados de la maldición del infierno, lo puedes ver en nuestro canal de YouTube en la serie de 6 audios sobre el Evangelio verdadero. Te invito, estimado oyente, a escucharlos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, Nikos Ricoy.